¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los límites de la paciencia de Dios? Aunque nos cuesta imaginarlo, las Escrituras están llenas de ejemplos en los que la humanidad cruzó líneas tan graves que no hubo vuelta atrás. Pero aquí viene la pregunta más incómoda. ¿Y si nosotros seguimos cruzando esas mismas líneas, aunque de forma más sutil? Los pecados sexuales, un tema tan polémico como actual, han sido históricamente una de las transgresiones que más consecuencias traen, no solo en el plano espiritual, sino también en el emocional, familiar y hasta social. Podrías pensar que esto es cosa del pasado, pero, ¿y si estas historias revelan más semejanzas con nuestra realidad de lo que estamos dispuestos a admitir? No se trata solo de actos físicos. Detrás de estos pecados hay desobediencia, egoísmo y, muchas veces, un rechazo directo a los valores que Dios nos ha dado para nuestro propio bienestar. Desde Sodoma y Gomorra hasta los conflictos más íntimos en el seno de las familias bíblicas, cada relato es un espejo que nos desafía a examinar nuestras vidas. Pero aquí viene lo interesante. Estas historias no solo son advertencias, también son mensajes de redención, avisos de que, aunque caigamos, hay oportunidad para cambiar y renovar nuestro pacto con Dios. Quiero que te quedes conmigo, porque lo que voy a compartir no son lecciones vacías. Vamos a mirar de cerca los pecados sexuales más serios en la Biblia y, en medio de ello, descubrir herramientas prácticas para no repetir esos errores. ¿Te atreves a cuestionar tus propios caminos? Porque, al final de este recorrido, podrías encontrar algo que cambie no solo tu forma de ver estas historias, sino también tu vida. Sodoma y Gomorra son nombres que, incluso hoy, hacen eco de advertencia y misterio. Estas ciudades no solo simbolizan la inmoralidad, sino también la caída de una sociedad atrapada en su propio orgullo y desenfreno. La Biblia las describe como lugares de pecado extremo, donde la arrogancia, la falta de compasión y los deseos descontrolados llevaron a su ruina. Ahora bien, ¿qué tan diferente es esto de lo que enfrentamos actualmente? La búsqueda de placer inmediato y la desconexión con los valores esenciales parecen resonar en nuestras propias ciudades. Este relato no es solo una advertencia para el pasado, sino una reflexión para quienes vivimos en un mundo donde tantas veces olvidamos lo que realmente importa: el amor y la empatía hacia los demás. La historia de Sodoma toma un giro impactante cuando los mensajeros de Dios llegan a la casa de Lot. ¿Puedes imaginarlo? Hombres de la ciudad rodearon su hogar, demandando a gritos que los visitantes fueran entregados para satisfacer sus deseos perversos. Esto no solo demuestra la degradación moral de Sodoma, sino que también nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿No es cierto que, en ocasiones, nosotros también priorizamos nuestros intereses sobre el bienestar de los demás? Quizá no de manera tan grotesca, pero tal vez en nuestras relaciones, en el trabajo o incluso en decisiones cotidianas. Reflexionar sobre este episodio es un recordatorio de que nuestras elecciones reflejan quiénes somos. El desenlace de estas ciudades es conocido: fuego y azufre cayeron del cielo. Sin embargo, antes de este juicio, hubo una oportunidad para cambiar, un momento en el que Abraham intercedió por Sodoma. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos atentos a las señales de advertencia que aparecen en nuestras propias vidas? A menudo recibimos oportunidades de rectificar nuestro camino, ¿pero las tomamos en serio? Este relato no es el final, sino el inicio de un hilo conductor que nos llevará a explorar otros momentos en la Biblia donde el pecado sexual y moral marcó destinos. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, también fue protagonista de una de las historias más impactantes de la Biblia. Todo comenzó una tarde, cuando David, desde el techo de su palacio, vio a Betsabé bañándose. En lugar de apartar la mirada, permitió que el deseo lo dominara y mandó traerla, aun sabiendo que era esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde sabes que algo está mal, pero decides ignorar tu conciencia? Aquí está el peligro. Una pequeña decisión puede ser el inicio de una cadena de errores devastadores. El adulterio de David no solo dañó su relación con Dios, sino que también tuvo consecuencias terribles para su familia y su reino. Pero el problema no se detuvo ahí. Para encubrir su pecado, David dio órdenes que llevaron a la muerte de Urías en el campo de batalla. Es aquí donde vemos cómo un error puede llevar a otro, creando un efecto dominó difícil de controlar. Esto nos muestra una verdad incómoda. En ocasiones, intentamos esconder nuestras fallas en lugar de enfrentarlas. ¿Cuántas veces justificamos nuestras acciones o buscamos culpables para evadir la responsabilidad?
La historia de David y Betsabé es un recordatorio de que la verdadera fortaleza radica en admitir nuestros errores y buscar la redención, en lugar de hundirnos más en el error. Sin embargo, esta historia también es una lección de esperanza. Cuando el profeta Natán confrontó a David, el rey no negó su culpa. En lugar de justificar sus actos, escribió el Salmo 51, una súplica de arrepentimiento sincero. Esto nos enseña que, aunque caigamos profundamente, siempre podemos volvernos a Dios con un corazón contrito. ¿Qué podríamos aprender de esto? Tal vez, la próxima vez que enfrentemos una situación similar, podamos detenernos antes de cruzar esa línea invisible. Pero si ya hemos errado, esta historia nos recuerda que no todo está perdido. Y así como David tuvo la oportunidad de redimirse, nos invita a explorar cómo otras figuras bíblicas enfrentaron el pecado y sus consecuencias. La historia de Onán puede parecer breve, pero su impacto y controversia han perdurado por siglos. Onán, hijo de Judá, fue llamado a cumplir una práctica conocida como el levirato, un mandato por el cual debía engendrar descendencia para su hermano muerto, casándose con su cuñada Tamar. Sin embargo, en lugar de honrar esta obligación, Onán decidió evitar que Tamar concibiera. ¿Cómo lo hizo? Derramando su semilla en el suelo cada vez que estaba con ella, desobedeciendo tanto la tradición como el mandato divino. Esto no solo muestra rebeldía, sino un egoísmo profundo, al buscar el placer sin asumir la responsabilidad. ¿Te suena familiar? En una época donde muchas decisiones giran en torno a lo que me conviene, Onán es un ejemplo de lo que ocurre cuando ignoramos el propósito mayor detrás de nuestras acciones. El pecado de Onán no fue solo contra Tamar o su familia, sino contra Dios mismo. Aquí es donde entendemos que no se trataba únicamente de una cuestión sexual, sino de una actitud de desobediencia y orgullo. Él quería las ventajas de estar con Tamar, pero sin las responsabilidades que aquello implicaba. ¿Cuántas veces hacemos esto en nuestras propias vidas? Tal vez no en el mismo contexto, pero en relaciones, trabajos o compromisos, buscamos beneficios sin entregar lo necesario. Es una reflexión dura, pero necesaria. ¿Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de manera íntegra, o solo cuando nos resulta cómodo? La consecuencia para Onán fue severa, la ira de Dios se encendió contra él, y perdió la vida. Este desenlace nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones pueden llevarnos a consecuencias desproporcionadas si no tomamos nuestras responsabilidades en serio. Sin embargo, hay algo más profundo que considerar. Dios no busca castigarnos por placer, sino que sus juicios son justos y nos llaman a corregir caminos equivocados. Y aunque la historia de Onán sirve como advertencia, también abre puertas para reflexionar sobre relatos aún más complejos, como los que incluyen pecados dentro de la misma familia. La historia de Lot y sus hijas es, sin duda, uno de los relatos más impactantes y desconcertantes del Antiguo Testamento. Tras huir de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus 2 hijas se refugian en una cueva, aislados del resto del mundo. En esta soledad, sus hijas temen que no haya más descendencia en la tierra y deciden embriagar a su padre para concebir hijos con él. Aunque sus intenciones parecen estar impulsadas por el temor, sus acciones revelan cómo el entorno corrupto de Sodoma había influido en su moralidad. Esto nos invita a reflexionar. ¿Hasta qué punto lo que vivimos y observamos diariamente moldea nuestras decisiones? Tal vez no vivimos en una Sodoma literal, pero las influencias del mundo moderno también pueden corrompernos si no estamos atentos. Es irónico pensar que Lot, quien había sido rescatado por Dios de una ciudad tan perversa, termina siendo protagonista de un acto tan antinatural. Lo que llama la atención es su pasividad. Él, embriagado, no parece ser consciente del daño que estaba ocurriendo. Aquí hay una lección poderosa sobre la importancia de estar en control de nosotros mismos. ¿Cuántas veces dejamos que las circunstancias, o incluso nuestras emociones, nos nublen el juicio? En lugar de tomar un papel activo en nuestras vidas, caemos en un estado donde otros dirigen nuestras acciones, tal como Lot en esa cueva. Mantener la sobriedad, literal y figurada, es crucial para evitar decisiones que podrían marcar nuestras vidas de manera irreparable. El resultado de este acto no fue menos significativo. Nacieron 2 hijos, Moab y Ben-Amí, quienes se convertirían en los ancestros de los moabitas y los amonitas, 2 pueblos que más tarde serían enemigos de Israel. Esto demuestra cómo nuestras acciones personales a menudo tienen consecuencias que trascienden generaciones. Pero esta historia no se detiene ahí. Más adelante, veremos que incluso de los errores más oscuros, Dios puede trazar un propósito redentor,
como sucedió con los moabitas al formar parte del linaje del Mesías. Antes de llegar a ese punto, es importante explorar otras historias bíblicas que muestran cómo el pecado sexual no solo afecta relaciones individuales, sino también el destino de naciones enteras. La escena de Baal Peor es un poderoso recordatorio de cómo el pueblo de Dios puede caer en tentaciones cuando menos se lo espera. Israel, después de haber vagado por el desierto durante décadas, se encontraba en las llanuras de Moab, a punto de entrar en la tierra prometida. Pero en este crucial momento, los hombres de Israel comenzaron a involucrarse con las mujeres moabitas. Esto no se trataba solo de relaciones inmorales, estas mujeres no se acercaron inocentemente, sino con un propósito claro, incitándolos a participar en la adoración de Baal, un dios pagano. Los rituales de Baal Peor eran abiertamente lascivos y grotescos, incluyendo actos sexuales como parte de los sacrificios idolátricos. ¿Qué provocó esta caída tan drástica de un pueblo que había visto milagros tan grandes como la apertura del Mar Rojo? Quizá, en parte, fue el cansancio espiritual, un descuido en su fe y un deseo de complacer sus instintos momentáneos en lugar de mantener su devoción a Dios. La reacción divina fue inmediata y severa. Una plaga cayó sobre el campamento de Israel, como señal de que este pecado no podía ser tolerado. Hasta entonces, alrededor de 24,000 personas perecieron por esta plaga. Pero lo más llamativo de este episodio fue el acto de Faíns, el nieto del sacerdote Aarón. Cuando un israelita llamado Zimri desfiló descaradamente con una mujer madianita llamada Cozbi frente al pueblo, desafiando abiertamente la ley de Dios, Faíns tomó una lanza y los mató a ambos en un acto de celo por la santidad. Este acto provocó el fin de la plaga y demostró el rechazo absoluto de Dios hacia los pecados de idolatría y desenfreno sexual. ¿Por qué es relevante este detalle? Porque incluso hoy, hay momentos en que necesitamos hacer elecciones drásticas para cortar de raíz aquello que nos aparta de lo que es correcto. Esto no implica violencia, pero sí un compromiso firme para alejar lo que nos corrompe. La caída en Baal Peor no ocurrió de la noche a la mañana. Las mujeres moabitas, bajo las órdenes de Balaam, utilizaron su influencia para seducir gradualmente al pueblo, mostrando lo peligroso que puede ser subestimar una pequeña tentación. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras alianzas modernas. ¿Qué hábitos, amistades o ambientes estamos permitiendo en nuestras vidas que podrían estar sembrando semillas de destrucción? No se necesita una adoración literal a Baal para caer en idolatría. Convertir algo, ya sea el dinero, el placer o el poder, en el centro de nuestras prioridades puede llevar a consecuencias similares. Pero lo más extraordinario de este relato es que, a pesar de la gravedad del pecado, Dios continúa mostrando misericordia, permitiendo que Israel se purifique y avance hacia su promesa. De manera similar, nuestras caídas no tienen que definirnos si elegimos arrepentirnos de corazón. Sin embargo, aún hay otras historias que demuestran cómo los pecados sexuales pueden destruir vínculos familiares, como veremos en el relato de Amnón y Tamar. La historia de Amnón y Tamar es una de las narraciones más desgarradoras del Antiguo Testamento, repleta de tragedia y lecciones sobre las consecuencias del pecado dentro de la familia. Amnón, el primogénito del rey David, se obsesionó con Tamar, su medio hermana. Pero esto no era amor genuino, era un deseo enfermizo que lo consumía hasta el punto de idear un plan cruel para poseerla. Con la ayuda de su astuto primo Jonadab, finge estar enfermo y pide que Tamar le sirva comida. Cuando se encuentran a solas, fuerza a su hermana en un acto de violación. Este momento no es simplemente un drama familiar, es un espejo que nos muestra la capacidad humana de convertir deseos mal manejados en tragedias devastadoras. ¿Cuántos conflictos actuales no encuentran su raíz en la incapacidad de controlar nuestras pasiones o emociones? La reacción de Amnón después del acto es desconcertante. En lugar de sentir amor o remordimiento, la desprecia profundamente, ordenando que la expulsen de su presencia. Esto revela una verdad humana incómoda. Los deseos egoístas, una vez consumados, muchas veces dejan un vacío más grande que el que había antes. Tamar, por su parte, queda devastada, tanto física como emocionalmente, porque en esa época la pérdida de su honor significaba una condena social. Es un recordatorio doloroso de cómo los pecados sexuales no solo hieren al perpetrador, sino que destruyen la dignidad y el futuro de las víctimas. Incluso hoy, nos enfrentamos a realidades similares, relaciones rotas, familias desintegradas y heridas emocionales profundas causadas por la falta de respeto hacia los demás. ¿Qué podemos hacer para romper estos ciclos? Una respuesta práctica es enseñar y vivir valores de respeto,
empatía y autocontrol. El pecado de Amnón no quedó sin consecuencias. 2 años después, Absalón, otro hijo de David y hermano directo de Tamar, vengó la violación asesinando a Amnón. Este evento desató una cadena de conflictos familiares, incluida la rebelión de Absalón contra su propio padre. Aquí vemos cómo un pecado no resuelto puede desencadenar tragedias que afectan generaciones enteras. Pero también nos invita a reflexionar sobre cómo abordar el daño cuando alguien falla gravemente. David, el padre de ambas víctimas, fue criticado por su inacción y falta de justicia inmediata. Esto nos muestra que, aunque el perdón es crucial, también lo es enfrentar el pecado con justicia para evitar que el resentimiento crezca. Este relato, aunque oscuro, nos prepara para explorar cómo los pecados sexuales no solo se limitan a acciones individuales, sino que incluso pueden institucionalizarse, como ocurrió en la prostitución religiosa de los tiempos de idolatría. La prostitución religiosa en tiempos bíblicos no solo era una práctica común en las naciones paganas, sino que, trágicamente, llegó a infiltrarse entre el pueblo de Israel durante periodos de idolatría. En culturas como las de los cananeos, la prostitución se consideraba un acto sagrado vinculado a la adoración de deidades como Baal y Astarte, dioses de la fertilidad. Estas prácticas implicaban actos sexuales en templos con hombres y mujeres dedicados al culto, con la creencia de que dichos rituales atraerían abundancia y bendiciones para las cosechas y la procreación. Lo impactante es que Israel, el pueblo escogido por Dios, no fue inmune a estas influencias, cayendo profundamente cuando abrazó las religiones extranjeras. Este desvío no era solo una traición espiritual, sino también una degradación moral que distorsionaba su relación con el Creador y con los demás. Uno de los momentos más sombríos relacionados con esta práctica se menciona durante el reinado de ciertos reyes de Judá, cuando se establecieron prostitutos cultuales incluso en Jerusalén, la ciudad santa. Por ejemplo, bajo el gobierno del rey Roboam, se construyeron lugares altos dedicados a dioses paganos, donde se llevaban a cabo estos ritos. Aquí se hace evidente cómo la idolatría no solo separa a las personas espiritualmente, sino también socialmente, destruyendo los valores esenciales que sostienen una comunidad. Imagina una sociedad donde lo que debe ser sagrado, el cuerpo y la sexualidad, se convierte en objeto de explotación desenfrenada. Hoy, aunque no enfrentemos templos paganos, las ideas de trivialización del cuerpo y la sexualidad en la cultura moderna reflejan ecos de este mismo problema. ¿Cómo podríamos contrarrestarlo en nuestra vida diaria? Tal vez comenzando por valorar las relaciones auténticas y honrar a Dios en nuestros pensamientos y acciones. La respuesta de Dios a esta práctica siempre fue contundente. A través de profetas como Oseas y Jeremías, llamó al pueblo al arrepentimiento, denunciando la prostitución religiosa como adulterio espiritual. Sin embargo, estos profetas también ofrecieron esperanza, la promesa de que, si el pueblo renunciaba a sus ídolos, Dios restauraría su relación con ellos. Esto nos enseña que, aunque caigamos en prácticas equivocadas, siempre existe un camino de regreso. Pero la idea central que resalta aquí es la importancia de permanecer fieles en nuestras convicciones, sin importar cuánto nos seduzcan las influencias externas. Al cerrar este ciclo, vale la pena preguntarse, ¿cómo podemos asegurarnos de no repetir los errores de aquellos tiempos? Y así como la prostitución religiosa representaba un sistema de corrupción, también podemos analizar cómo otros sistemas, incluso familiares, enfrentaron pecados que dejaron sus propias marcas profundas. Después de recorrer estas historias, debo preguntarte, ¿qué impacto han tenido en ti? ¿Te han sacudido, desafiado o hecho reflexionar sobre tus propias decisiones? Cada uno de estos relatos no es solo un eco de la antigüedad, son advertencias vivas, espejos que nos obligan a mirar más allá de las apariencias y enfrentarnos con la realidad de nuestra condición humana. Dios no toma a la ligera los pecados, especialmente aquellos que distorsionan su diseño para la sexualidad y las relaciones, porque sabe cuánto nos pueden destruir, no solo física, sino espiritualmente. ¿Qué vas a hacer ahora con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo como siempre, o comenzarás a tomar decisiones que honren los valores que Él ha establecido para tu bien? Piénsalo detenidamente, no se trata de perfección, sino de intencionalidad. Tal vez este sea el momento de corregir algo en tu vida, de romper hábitos, relaciones o patrones que te están alejando del propósito de Dios. No ignores las señales, no esperes hasta que las consecuencias sean irreversibles. Haz una pausa y evalúa, porque todos tenemos la capacidad de aprender de estas historias. Quizá podrías comenzar con algo simple, orar,
pedir dirección y rodearte de personas que te inspiren a vivir con integridad. ¿Estás dispuesto a intentarlo? El cambio siempre empieza con una decisión pequeña pero firme. Y si estas historias te han inspirado o te han dejado con más preguntas que respuestas, quiero invitarte a que sigas explorando con nosotros. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar aprendiendo sobre temas que pueden transformar tu vida. Este es apenas el comienzo de un camino lleno de lecciones profundas y, sobre todo, esperanza. No te vayas sin tomar acción. ¿Qué harás ahora para alinear tu vida con el plan que Dios tiene para ti?